¿Y si te dijera que la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos? No en acumular, sino en soltar. No en construir castillos, sino en aprender a vivir bajo un árbol con el alma libre. El mundo te enseñó a querer todo. Desde que naces te susurran al oído que necesitas más. Más dinero, más cosas, más éxito, más validación, más atención. Pero nunca te enseñaron a detenerte. Nunca te enseñaron a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿de verdad necesito todo esto para vivir? Henry David Thoreau sí se lo preguntó. Y su respuesta fue tan radical, tan incómoda, que casi 2 siglos después sigue doliendo al oído moderno. Mientras el mundo se apresuraba hacia la industrialización, hacia el ruido, hacia el consumo, él decidió marcharse. Abandonó la ciudad, los lujos, las apariencias, y se fue a vivir solo, en medio del bosque, junto a un lago llamado Walden. No lo hizo por moda ni por rebeldía adolescente. Lo hizo porque había entendido algo que nosotros aún no entendemos, que la libertad no se compra, se aprende. Thoreau construyó su propia cabaña con sus manos. Vivió con lo mínimo: una cama, una mesa, una lámpara. Y allí, en el silencio, descubrió algo que el mundo había olvidado: que cuando tienes menos cosas, las cosas dejan de tenerte a ti. Hoy la gente cree que vivir bien es tener más. Pero mira a tu alrededor. Las personas están cansadas, vacías, con la mente llena y el corazón vacío. Corren todo el día, trabajan sin parar, se comparan sin descanso. Y cuando por fin tienen lo que querían, sienten un vacío aún más grande. La paradoja es cruel. Cuanto más consigues, más necesitas. Cuanto más tienes, más miedo sientes de perderlo. Y ese miedo es la cadena invisible que sostiene el sistema entero. Thoreau rompió esa cadena. Dejó de correr, de competir, de pretender. Y al hacerlo, no perdió nada. Ganó claridad. En su diario escribió: «Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Quería enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar. Y no, cuando llegara la hora de morir, descubrir que no había vivido». Piensa en eso un segundo. ¿Cuántas personas mueren sin haber vivido realmente? ¿Cuántas se pasan la vida trabajando por cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importan? El sistema no teme a la gente pobre. Tampoco teme a los ignorantes. Teme a la gente que necesita poco, porque quien necesita poco no puede ser manipulado. No trabaja por miedo, no compra por vacío, no obedece por costumbre. Esa fue la revolución de Thoreau. No un levantamiento de masas, sino una conquista interior. Un acto de rebeldía espiritual en el que eliges no ser parte de la maquinaria. Pero claro, hoy eso parece imposible. ¿Quién puede simplemente dejar todo y vivir en el bosque? No se trata de irte, se trata de despertar. De mirar tu vida y preguntarte, ¿qué de todo esto es realmente mío? ¿Y qué es una herencia del ruido ajeno? Thoreau no quería que todos vivieran como él. Quería que cada uno descubriera su propio Walden, ese lugar donde la mente se calla y el alma se escucha. Y ese lugar, créeme, no está en un bosque, está dentro de ti. El arte de necesitar menos no consiste en rechazar el mundo, sino en reconciliarte con lo esencial, en comprender que lo simple no es pobreza, es pureza, y que la vida, en su versión más auténtica, no se mide por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de vivir sin. Porque a veces, para verlo todo con claridad, hay que cerrar los ojos y soltar. La mayoría de las personas viven con la ilusión de que la vida comienza cuando logran tener algo más, un poco más de dinero, un poco más de tiempo, un poco más de éxito. Pero ese más es una trampa, una zanahoria colgando frente a nuestros ojos que nunca llegamos a morder. Y mientras corremos tras ella, envejecemos, nos agotamos y nos olvidamos de vivir.
Henry David Thoreau lo comprendió cuando decidió alejarse de la sociedad y construir una cabaña junto al lago Walden. No huyó del mundo porque lo odiara, sino porque entendió que la verdadera esclavitud no se encontraba en las cadenas visibles, sino en las invisibles, en la necesidad constante de tener más. Thoreau descubrió algo que muy pocos se atreven a mirar de frente, que lo que llamamos progreso no siempre es evolución, que a veces avanzar significa alejarse del sentido, y que acumular puede ser la forma más sofisticada de empobrecer el alma. En su retiro no había lujos, ni aparatos, ni dinero sobrante, solo silencio, naturaleza y tiempo. Y fue ahí donde comenzó a escuchar las cosas que el ruido del mundo nos impide oír, la voz de su conciencia, el ritmo natural de la vida, el sonido del viento que no pide nada, que no exige nada, que simplemente es. Vivimos en un mundo donde el valor de una persona se mide por lo que posee, no por lo que comprende. La sociedad moderna te enseña a consumir antes de pensar, a trabajar antes de vivir, a obedecer antes de cuestionar. Nos entrenaron para perseguir una idea de felicidad tan superficial que se disuelve apenas la alcanzamos. Compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa. Y lo más irónico es que mientras más acumulamos, más vacíos nos sentimos, porque el vacío no se llena con objetos, sino con sentido. Thoreau escribió, un hombre es rico en proporción al número de cosas de las que puede prescindir. En esas palabras se esconde una de las verdades más incómodas y más liberadoras que existen. No necesitas más para vivir mejor. Necesitas menos. Menos ruido, menos distracción, menos deseos impuestos. Necesitas reconectar con lo que realmente importa, la capacidad de estar presente, de observar, de respirar sin prisa. Pero claro, eso no conviene a un sistema que vive de tu ansiedad, porque un ser tranquilo no compra, un ser consciente no obedece, y un ser despierto no se deja manipular. Vivimos atrapados en una maquinaria que convierte la escasez en negocio. Nos hacen creer que no somos suficientes para vendernos lo que supuestamente nos falta. Pero, ¿qué pasa cuando ya no te falta nada? ¿Qué ocurre cuando entiendes que lo que buscas afuera ya está dentro de ti? Entonces la máquina se detiene, el mercado se derrumba, porque el individuo libre no es rentable, no genera dependencia, no busca llenar vacíos con productos, simplemente vive. Y eso, en una sociedad basada en la carencia, es un acto de rebelión. El arte de necesitar menos no es un rechazo al mundo material, sino una revolución silenciosa contra su dominio. Es aprender a disfrutar de lo simple sin la culpa de no estar aprovechando el tiempo. Es comprender que la verdadera abundancia no se mide en posesiones, sino en paz interior. Thoreau no predicaba pobreza, predicaba libertad. Quien necesita poco, teme poco. Quien desea menos, sufre menos. Quien se basta a sí mismo no puede ser manipulado. Hoy, la mayoría de las personas están agotadas no por el trabajo físico, sino por el mental, por la necesidad de demostrar, de aparentar, de pertenecer. Y esa necesidad constante es el nuevo tipo de esclavitud. Nos han convencido de que la libertad está en elegir entre 10 marcas de teléfono, cuando en realidad la libertad comienza el día que puedes vivir sin uno. La independencia no está en ganar más dinero, sino en que el dinero deje de dominar tus decisiones. Pero decir eso en voz alta es casi un sacrilegio en este mundo que venera el consumo como si fuera una religión. Thoreau se apartó de la sociedad para recordar que el ser humano no nació para servir al dinero ni a las máquinas, sino para contemplar, crear y ser. En su soledad descubrió que la naturaleza no compite, no acumula, no se compara. El árbol no desea ser montaña, ni el río desea ser mar. Todo fluye en armonía porque todo acepta su propia esencia. Pero el hombre moderno ha olvidado eso.
Quiere ser todo al mismo tiempo: exitoso, admirado, productivo, joven, perfecto. Y en esa carrera por convertirse en algo más, termina perdiéndose a sí mismo. Necesitar menos no es rendirse, es recuperar el control. Es mirar tu vida y preguntarte cuántas de tus supuestas necesidades son realmente tuyas y cuántas te fueron implantadas por la sociedad. Es atreverte a soltar, a no depender de lo que puedes comprar, sino de lo que puedes sentir. Es darte cuenta de que no necesitas llenar cada silencio con música, ni cada momento libre con una pantalla. El silencio no es vacío, es espacio. El descanso no es pereza, es claridad. Y esa claridad, en una era de distracción constante, es un tesoro que pocos se permiten tener. El problema es que la simplicidad no vende. La calma no produce dinero. Por eso la sociedad entera conspira contra lo simple. Todo tiene que ser más rápido, más nuevo, más caro. Pero Thoreau demostró que el precio de las cosas no está en el dinero que cuestan, sino en la cantidad de vida que entregas para conseguirlas. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que estás sacrificando tu tiempo, tu vida, por cosas que pronto olvidarás, que trabajas para comprar lo que no usas, que corres para llegar a ningún lugar, que compites en una carrera que nunca pediste correr. Thoreau no necesitó escapar del mundo, solo necesitó ver con claridad lo que el mundo ya no veía. En su soledad comprendió que no se trataba de acumular años, sino momentos, no de tener más, sino de ser más consciente. Su experimento no fue un retiro, fue una confrontación, una manera de decir: no necesito todo eso para vivir plenamente. Y quizá ese sea el mensaje más subversivo de todos, porque un hombre que necesita poco es un hombre al que no puedes controlar. El arte de necesitar menos comienza cuando te das cuenta de que la mayoría de las cosas que persigues no son esenciales, que puedes tener menos cosas y más alma, menos velocidad y más dirección, menos ocupación y más propósito. Es el acto más radical en una era de consumo: mirar el vacío y no querer llenarlo con nada. Simplemente estar, simplemente ser. Thoreau no fue un escapista, fue un recordatorio viviente de lo que significa estar despierto, de que no necesitas conquistar el mundo, sino reconectarte con él, que no es la cantidad de bienes lo que te hace libre, sino la cantidad de deseos que puedes dejar atrás sin sentirte menos. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes mirar sin necesitar. Vivimos en una época donde la pobreza no se mide por lo que te falta, sino por lo que aún deseas. Y esa es la verdadera prisión moderna. El sistema, ese Dios invisible que muchos veneran sin darse cuenta, no necesita cadenas, soldados ni barrotes. Solo necesita una mente que desee sin descanso. Una mente que confunda libertad con acumulación, éxito con exhibición y propósito con productividad. Y ese es el plan maestro: mantenernos ocupados, distraídos y vacíos, creyendo que cada nuevo deseo nos acerca a la felicidad, cuando en realidad solo nos aleja más. Henry David Thoreau lo comprendió mucho antes que nosotros. Él vio con claridad que cuanto más posees, más poseído eres. Por eso se fue a vivir a una cabaña en el bosque, a las orillas del lago Walden, con una idea simple pero peligrosa: comprobar si el ser humano podía vivir sin las comodidades del mundo y aún así ser más libre que los que tenían todo. Y descubrió algo que nadie quería escuchar: que el hombre no necesita más cosas, necesita menos, porque el que necesita menos, depende menos, y el que depende menos, teme menos, y el que teme menos, finalmente es libre. El sistema no teme a los que protestan, teme a los que no consumen, a los que no se sienten vacíos cuando no tienen el último teléfono, la última marca, la última distracción,
A esos no se los puede manipular con anuncios ni aplastar con deudas. Son como un virus de libertad en un cuerpo enfermo de deseo. El consumo es la religión del siglo XXI. Los templos son los centros comerciales, las pantallas son los altares y los dioses son las marcas. El nuevo credo dice, si no tienes, no vales. Y así millones de personas trabajan como esclavos no para vivir, sino para pagar lo que ya consumieron. Pero ¿qué pasa cuando decides necesitar menos? ¿Qué ocurre cuando dejas de perseguir y comienzas a contemplar? Entonces el sistema ya no sabe qué hacer contigo. El algoritmo no te entiende, la publicidad te ignora, la competencia se desintegra y tú empiezas a respirar. El silencio que tanto temías se convierte en tu santuario, el aburrimiento en maestro y la soledad en libertad. La sociedad moderna ha hecho de la insatisfacción un motor económico. Nos enseñaron que siempre falta algo, un poco más de dinero, un poco más de belleza, un poco más de reconocimiento. Pero la trampa es perfecta. Cuando lo consigues, el poco más vuelve a aparecer. Y así pasas la vida entera corriendo detrás de una zanahoria invisible que nunca alcanzarás. Thoreau lo sabía. El hombre se ha convertido en la herramienta de sus herramientas. Hoy esa frase retumba más que nunca. Somos esclavos de los dispositivos que creamos para ser libres. Esclavos de las redes que prometieron conectarnos y nos dejaron más solos que nunca. Esclavos del confort, de la inmediatez, del clic que lo soluciona todo menos el vacío existencial. El sistema se alimenta de tu necesidad. Necesitas estar entretenido, necesita distraerte, necesitas estar ocupado, necesita agotarte, necesitas aprobación, necesita manipularte. Por eso, cuando alguien elige necesitar menos, el sistema tiembla, porque ya no puede venderle una identidad, ya no puede controlar su tiempo, ya no puede convertir su miedo en ganancia. El consumismo no es una simple práctica económica, es una doctrina espiritual disfrazada. Nos promete redención a través de la compra, salvación a través del estatus, amor a través de la apariencia. Y mientras lo creemos, nos vaciamos. Poco a poco, la humanidad se convierte en un catálogo. Las conversaciones en publicidad, los sueños en cuotas. Pero el que despierta, el que se atreve a necesitar menos, descubre un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. La paz de no querer, la ligereza de no tener que demostrar, la belleza de lo simple. No necesitas irte a un bosque como Thoreau para entenderlo. Basta con apagar el ruido, mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿qué de todo esto realmente necesito? ¿Y qué solo me dijeron que debía tener? Esa pregunta, simple pero peligrosa, es dinamita pura para el sistema, porque detrás de ella hay una verdad que destruye toda la ilusión. El problema no es lo que te falta, sino lo que crees necesitar. Cuando renuncias al exceso, te devuelves el control. Tu tiempo ya no pertenece al jefe ni a las deudas. Tu valor ya no depende de lo que muestres. Tu identidad deja de estar en el escaparate y vuelve a tu alma. El sistema no sabe qué hacer con una persona que no desea nada, porque esa persona es indomable. No la puedes comprar, no la puedes asustar, no la puedes distraer. Y esa es la mayor forma de resistencia que existe hoy. Thoreau lo llamó simplificar la vida, pero en realidad era algo mucho más grande. Era un acto de revolución. Vivir con poco no era pobreza, era poder. Era recuperar la soberanía sobre uno mismo. Los ricos de verdad no son los que más tienen, sino los que menos necesitan. Esa frase encierra una paradoja que el sistema jamás podrá aceptar, porque si la mayoría entendiera eso, la economía global colapsaría. Las corporaciones se derrumbarían, los gobiernos perderían su control y la humanidad volvería a pensar por sí misma.
Por eso el sistema te bombardea con nuevos deseos todos los días. Te hace creer que el futuro siempre será mejor que el presente, que la felicidad está siempre un poco más adelante, que la vida es algo que se compra, no algo que se siente. Pero cuando eliges necesitar menos, cuando descubres que ya tienes suficiente, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el tiempo que sacrificabas para tener más cosas era en realidad el tiempo que perdías para vivir. Y entiendes, como Thoreau, que el costo de una cosa no es lo que vale en dinero, sino lo que cuesta en vida. Esa frase debería estar grabada en piedra, porque lo que hoy llamamos éxito muchas veces es solo una deuda con otro nombre. Una casa más grande, un auto más caro, un trabajo más exigente, y menos tiempo, menos libertad, menos alma. El arte de necesitar menos no es renunciar a la abundancia, sino redefinirla. No se trata de vivir con carencias, sino de vivir con conciencia, de entender que lo que realmente te hace libre no es lo que posees, sino lo que eres capaz de soltar. La vida simple no es aburrida, es pura, es despierta, es poderosa. Y el día que más te desprendas de lo innecesario, ese día te darás cuenta de que nunca fuiste pobre, solo estabas distraído, porque la riqueza no está en el bolsillo, sino en la mente que deja de compararse, en el corazón que no necesita aparentar, en el alma que recuerda que la existencia no se mide en posesiones, sino en presencia. El sistema nos vendió un sueño, pero Thoreau nos devolvió la realidad. Y esa realidad sigue viva en cada persona que se atreve a cuestionar, a vivir lento, a elegir conscientemente, a caminar fuera del rebaño de los que siempre quieren más. El futuro pertenece a los que aprendan a necesitar menos, porque ellos serán los únicos que no puedan ser comprados, ni manipulados, ni reemplazados. Y cuando eso ocurra, cuando una masa crítica de seres humanos despierte y empiece a decir, ya tengo suficiente, ese día el sistema colapsará. Y cuando la entiendes, cuando la practicas, entonces descubres lo que Thoreau realmente quiso decir con su vida, que el mayor lujo de todos es vivir sin ser esclavo de nada.